Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 293, El caballero moro. El príncipe Alfonso parecía no querer casarse con la gran duquesa Gálico. Rubina tomó el descubrimiento de Octavio como una fantasía descabellada. Si solo están comprometidos, pueden poner el matrimonio en la mesa de negociaciones para sacar más provecho, ¿no? Ante la insignificancia de Octavio, Rubina, sin darse cuenta, desechó su lenguaje cortés. Ese tipo no veía más allá de la superficie, sin abarcar múltiples aspectos. Debía ser un novato que no sabía que incluso un matrimonio deseado a veces debe ser rechazado. ¿Cómo no iba a querer casarse? Si el príncipe Alfonso rechazara ese matrimonio, significaría que le golpearon mal la cabeza con un objeto contundente en el campo de batalla, ¿no? No había forma de que existiera un tonto que rechazara el trono de Gálico que se le ofrecía gratis. Rubina estaba segura de que si se lo pedían, León III se ofrecería a casarse. Alfonso también era, al fin y al cabo, hijo de León III. También era quien se sentaría en el trono. El trono en el Salón del Sol era, en última instancia, un lugar que obligaba a tomar tales decisiones. De todos modos, ella decidió cómo tratar a Octavio. Rubina había creado prácticamente la posición social del joven ante sus ojos, y era una aliada política del padre del joven. Además, Octavio era amigo de su hijo. Rubina bajó la guardia y comenzó a actuar como una tía cercana con Octavio. Cariño, ¿no te avergonzaron por intentar intimidar al caballero manco del príncipe? Sin embargo, esta declaración no fue hecha con un sentimiento particularmente maternal. Rubina era muy directa y no le importaban mucho los sentimientos de los demás, excepto los de León III. La intimidación es algo que se hace solo después de establecerse. El rostro de Octavio, así como sus orejas y nuca, se pusieron rojos. Si vuelves a hacer algo similar en el futuro, me resultará difícil defender al nuevo conde Contarini ante su majestad. Rubina continuó aconsejando con un tono que recordaba a la dueña de una taberna dando consejos a un joven cliente habitual. En la imagen de tía que Rubina tenía en mente su origen original se vislumbraba. Si no lo sabes, abre bien los ojos y escucha. No digas tonterías como las de hoy. Octavio bajó la cabeza y miró al suelo. La duquesa Rubina no pensó en absoluto en lo que Octavio estaría pensando mientras miraba al suelo. Había estado en una posición demasiado alta durante demasiado tiempo para preocuparse por los sentimientos de los demás. Más bien, lo que ella estaba pensando era en su hijo César. Si se casaba con Lariesa, podría convertirse en rey de Gálico, un matrimonio que ella deseaba para su hijo. Pero al pensarlo de nuevo, César no tenía derecho a la sucesión al trono de Gálico por línea materna. Al final, fue su propia culpa, y la duquesa se deprimió. Parecía un mundo sucio donde una vez que se nace con cuchara de plata, siempre se tiene, y una vez que se nace sin ella, siempre se carece. Cariño. Sí. El apelativo con el que la duquesa lo llamaba le molestaba profundamente, pero Octavio, que no estaba en posición de objetar, respondió dócilmente. La duquesa, sorbiendo vino tinto desde el mediodía, dijo: Nuestro César, ¿por qué no regresa a la capital? ¿Se ha puesto en contacto últimamente? La expresión de Octavio se volvió incómoda. Desde que tuvo una relación con Isabella, no se había puesto en contacto con César. Bueno, parece que está muy inmerso en la vida rural. No recibo muchas respuestas. Era una mentira. No podía haber respuestas. Porque Octavio no había contactado a César primero después del asunto de Isabella. Como César era un hombre que nunca contactaba primero, la comunicación entre ellos se había cortado naturalmente. Sin embargo, parecía que la respuesta había complacido a Rubina. Significaba que el chico que ni siquiera respondía a su mejor amigo le enviaba cartas regularmente a ella, su madre. ¿Verdad, no te parece? Ay. No sé cuándo volverá a la capital. Ya es hora de que se case. Jaja. Espera. No se enamoró de una chica campesina en el castillo de Pisano, será por eso que no viene. Octavio quería responder, si ese hombre es un libertino, tal vez, pero el amor es un poco. Pero su jefa real no le había pedido su opinión. Octavio solo respondió a los hechos. Por lo que sé, no había nada de eso.
Basado en el momento en que intercambiaban cartas, las cartas de César no mencionaban a ninguna mujer. Parecía ser la menor cantidad desde que tenía 8 años. ¿En serio? Rubina imaginó por un momento que podría haber pasado, pero pronto lo dejó. De nada servía preocuparse sola en la capital. Decidió cambiar de tema a algo más tangible, los chismes de la alta sociedad. Ah, no rompiste tu compromiso, ¿qué pasó? ¿No te vas a casar? Ah, en realidad, eso es. Octavio e Isabella habían celebrado una boda secreta a solas. Lo habían mantenido en secreto por miedo a que apareciera alguien que lo arruinara. Pero ahora que había recibido la aprobación del rey para la sucesión al condado y había entrado en el gabinete de 3 personas, lo cual estaba por encima de sus posibilidades, ya no había razón para ocultarlo. Isabella le había rogado a Octavio que anunciara a su alrededor que se había casado con ella. Octavio también estaba ansioso por anunciarlo. Aunque estaba embarazada, Isabella era hermosa. Quería estampar el escudo de su familia en todos los libertinos de la capital para decir, esta mujer es mía. Ya me he casado. ¿Qué? Por circunstancias, solo se reunió la familia y fue una ceremonia modesta, así que por favor, comprenda que no pudimos invitarla. Oh. Solo había preguntado por cortesía, pero al escuchar una historia tan grande, Rubina se animó. Tu prometida no era también muy hermosa y muy rica, ¿qué tipo de señorita te robó el corazón? Y después de decir esto, Rubina se dio cuenta de que ya no podía usar el poder financiero del gremio de Castiglione. Pensando que era dinero que ella debería usar, y si lo había perdido, el nuevo conde Contarini debería conseguirlo por su cuenta, le preguntó a Octavio con inocencia. ¿Esa señorita también es rica? No es eso, pero... Octavio también se dio cuenta de por qué la duquesa Rubina preguntaba esto. Pero Octavio lo tomó de una manera ligeramente diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que Rubina ajustaría a la baja su valor de utilidad. Al mismo tiempo, le dolía el corazón como si se le desgarrara al sentir que Isabella era despreciada por no tener dinero. Es una mujer excelente. Inteligente, ingeniosa y considerada. Tiene un gran sentido común y definitivamente será de ayuda en lo que usted haga, duquesa. Cuando tenga la oportunidad, la traeré para que la salude. Sin embargo, Octavio, cegado por el amor, no tuvo el valor de confesar ante la duquesa Rubina, mi esposa es en realidad Isabella de Mare, quien arruinó el compromiso de su hijo. Inconscientemente hizo un cálculo rápido. Cuando vengan a saludar, lo sabrá al ver su rostro. Y si la persona está en la misma habitación, la ira de Rubina se desatará contra Isabella, no contra Octavio. Este cálculo pasó muy rápido, en un instante. Octavio no fue consciente de haber tenido este pensamiento en concreto, pero definitivamente sintió una sensación de alivio por un breve momento. Octavio le explicó a Isabella la conversación que tuvo con Rubina lo más fielmente posible, excepto por la parte de César, que editó cuidadosamente. Oh Dios mío, ¿la duquesa Rubina te regañó por ser demasiado atrevido? E Isabella resumió el contenido de la manera más maliciosa. Ese sí, fue así. Claro que sí. Isabella sintió una ira creciente. ¿Cómo se atreve esa vieja a coquetear con el marido de otra, llamándolo cariño? Isabella sabía más o menos que ese cariño no se usaba en ese sentido, pero saberlo y enfadarse eran cosas completamente distintas. En lugar de ayudarlo a establecerse. Cuando Isabella se puso demasiado furiosa, Octavio comenzó a consolar a su joven esposa. Bella, no te enfades tanto. Aún así, el hecho de que haya entrado en el gabinete de 3 personas es puramente gracias a la duquesa Rubina. Isabella hizo un puchero. Octavio no se dio cuenta de inmediato del disgusto de su esposa y le soltó un cumplido. La sucesión al condado fue aprobada de inmediato por Su Majestad el Rey, sin condiciones adicionales ni demoras. Hoy en día a todos se les hace esperar años para mostrar su sinceridad al Estado. Fue gracias a que la duquesa habló bien con Su Majestad que salió tan rápido. La expresión de Isabella empeoraba cada vez más. Que pudiéramos arreglar nuestra relación con Camelia antes de que saliera Cletus fue, en cierto modo, todo gracias a la duquesa. Octavio. Sobresalto. Octavio se calló de inmediato. Ni siquiera quiero oír el nombre de esa cerda. Lo siento. Isabella fingió horror ante la mención de Camelia.
Sin embargo, en realidad no sentía nada por Camelia. Claro, Isabella fue quien difundió el rumor de que Camelia era la amante del marqués de Campa, lo que le dio a César una razón decisiva para romper con ella. Solo por eso, era una mocosa que merecía ser destrozada. Pero aparte de eso, Isabella no tenía ninguna razón para sentir inferioridad hacia Camelia. Por muy bonita que fuera Camelia, era una cerda. Ni siquiera podía acercarse a Isabella, la mujer más hermosa de la capital. También le quitó el prometido a Camelia. La dejó soltera y ahora la dueña de la casa del conde Contarini era la propia Isabella. No había ninguna razón para que Isabella se sintiera intimidada por Camelia. Sin embargo, Camelia era la palabra mágica que hacía callar a Octavio. Cada vez que Octavio decía algo que a ella no le gustaba, Isabella gritaba «Camelia», y Octavio se quedaba mudo. Ella disfrutaba mucho usando esta palabra clave. «Ay, creo que me duele el estómago. Estoy de mal humor». «Oh, ¿qué hacemos?». Octavio se puso inquieto e intentó consolar a Isabella. Ambos estaban sentados en el carruaje que se balanceaba, y él metió la mano debajo de las nalgas de Isabella para hacerla sentir un poco más cómoda. «No me toques». Lo siento». Ante el grito agudo de Isabella, Octavio inclinó la cabeza y se disculpó. Entonces bajamos un momento por aquí y descansamos». Ambos iban en el carruaje de camino al campo para que Isabella se distrajera. Isabella se abstenía de aparecer en sociedad por varias razones. Octavio pensaba que era porque su esposa era prudente y recatada, pero en realidad era puramente porque estaba en avanzado estado de gestación, había engordado y no quería ver a la gente que conocía antes. ¿Qué hago si me encuentro con alguien que conozco? Isabella puso cara de llorar. Es imposible que alguien que conozcas venga a un lugar como este. Está cerca del muelle oeste. ¿Muelle oeste? Los ojos de Isabella brillaron. El muelle oeste era donde atracaban los barcos que venían del extranjero. Naturalmente en el muelle se instalaban puestos de comerciantes extranjeros que vendían todo tipo de objetos extraños. El vendedor ambulante del Imperio Moro que una vez le vendió un protector de pecho a Isabella también era alguien que compraba artículos en el muelle oeste y los vendía a las damas de la nobleza. No hay más remedio, quizás deberíamos descansar un rato. Isabella mantuvo la compostura solo hasta que Octavio la ayudó a bajar del carruaje. Después de eso corrió hacia el muelle oeste con una velocidad increíble, impensable para una mujer embarazada. ¡Guau, qué bonito! Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Desde la muerte de su madre, Isabella nunca había gastado dinero con tanta libertad. Pero ahora era la condesa Contarini. Aunque aún no había tomado completamente las riendas de las finanzas debido a su estado, era solo cuestión de tiempo. Y por el momento eso no importaba mucho. Porque si Isabella lo pedía, Octavio le daba cualquier cosa. «Cómprame esto». Los ojos amatistas de Isabella se llenaron de una vitalidad tremenda. Lo primero que tomó fue un anillo de amatista 2 tonos más oscuros que sus ojos. Jajajajaja. Octavio primero cubrió el silencio con una gran carcajada mientras revisaba el precio. Con ojos de lenguado, leyó desesperadamente la escritura a mano en el anillo, confirmó que era 60 ducados, pagó al comerciante y recibió el anillo. «Guau, gracias, mi esposo es el mejor». Jajajaja. ¿No es un dinero que se acaba con un solo acto de compraventa de cargos? Aunque él mismo sea nuevo y no pueda hacerlo por discreción, su padre no lo habría hecho a sus anchas. Mientras Isabella pensaba, vio un barco recién atracado. De él desembarcaban en fila esclavos moros. Sus ojos volvieron a llenarse de vitalidad. «Octavio, Octavio, cómprame uno de esos, uno de esos». Últimamente entre las damas de la capital, era muy popular tener esclavos moros. Una dama que tenía un sirviente exótico que le abanicaba en verano era la envidia de todos. Un esclavo moro costaba al menos 200 ducados. A Octavio se le subió a la garganta la frase «eso es demasiado caro», pero logró tragársela. El comerciante, al percibir la mirada de Isabella, se acercó sonriendo. «Ay, señora, tiene usted un ojo muy agudo, es un esclavo moro de la más alta calidad». Miró de reojo a Octavio y añadió: «Todos dicen que los esclavos moros son caros, pero si se considera que hay que pagar un salario de por vida a un sirviente del continente central, en realidad no es tan caro, claro que no».
Isabella ya estaba completamente inmersa en las compras. Escudriñaba sin cesar a los esclavos que pasaban en fila con ojos de crítica. Solo el pobre Octavio estaba inquieto. Por favor, que no le guste nada. Ya elegí. Pero el cielo no estaba del lado de Octavio. Señora, ¿cuál quiere? Todos nuestros muchachos están bien educados, son dóciles y fuertes, así que quedará satisfecha con cualquiera que se lleve. Isabella ignoró las palabras del comerciante y señaló con el dedo la cubierta del barco. Lo que señaló era una persona que aún no había bajado. Quiero a ese. Era un hombre con una piel suave como obsidiana que cubría peligrosamente sus músculos abultados. Era alto y corpulento. Llevaba una especie de sotana acolchada con seda de colores y rellena de algodón, y curiosamente, tenía un parche negro en el ojo izquierdo. Ante el señalamiento de Isabella, el hombre en la cubierta se quitó lentamente el parche. Se lo bajó y giró la parte superior de su cuerpo hacia Isabella. Su ojo derecho era una pupila negra normal. Pero el ojo izquierdo que apareció debajo del parche era de un color rojo sangre.